Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. También muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas que se conectan a través de estos medios especiales de difusión del Evangelio de nuestro Señor. Doy gracias a Dios porque Él nos permite poder ser transmisores de la verdad de nuestro Dios. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y después les daré las indicaciones pertinentes al mensaje de este día. Padre Celestial, gracias por permitirme de nuevo estar contigo y poder así, por la dirección del Espíritu Santo, transmitir este mensaje. Ayúdame, Señor, a que penetre en las mentes y los corazones de quienes lo escuchen y que nos lo apliquemos todos a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que estoy transmitiendo a través del mensaje para salvación, a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Y hoy este día voy a comenzar un tema que creo que lo voy a dividir, no sé si en 2 o 3 partes, depende de cómo el tiempo nos dé en cada disertación. El lunes pasado di una ligera introducción a este tema, pero he decidido titularlo de otra manera. ¿Cómo lo titulo? Paz con los demás, paz con uno mismo. Se lo repito. Paz con los demás, paz con uno mismo. Usted recuerde que hablé introductoriamente que nuestro mundo está lleno de problemas, que anhela tener paz, que los que viven en tierras destrozadas por la guerra miran la destrucción que les rodea y claman por la paz. Decía que algunos viven en países, vecindarios o familias desgarrados por los conflictos y desesperadamente anhelan la paz. Otros viven en ambientes pacíficos, pero lamentablemente sus corazones están llenos de discordia y de desesperación. Ansían pues tener una paz mental. Yo voy a seguir abordando este tema. Cuando le estoy diciendo a usted sobre paz con los demás, paz con uno mismo, lo voy a abordar ahorita desde el regocijo en el Señor. Recuerde y le recuerdo que estamos basando los estudios que yo presento el día lunes en mi programa de las 6 de la tarde en Mensaje para Salvación, Cultivando Vidas para Cristo, ya varios meses que llevo de estar transmitiendo mensajes sobre la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Entonces voy a seguir hablando de esta carta en el capítulo 4 y ahora voy a hablar de el regocijo en el Señor, o sea, un subtema dentro de mi tema general, paz con los demás, paz con uno mismo. El apóstol Pablo comenzó con estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo dice en el verso 4, que por cierto, este texto es el centro de toda la carta. El apóstol volvió al tema
que se repite del regocijo. Ustedes recuerden que lo hemos estudiado en el capítulo 1, verso 18, capítulo 2, versos 17 y 18, y el capítulo 3, versículo 1. Pero aquí fue aún más contundente, porque él dijo, regocijaos en el Señor, y mire el énfasis que le doy, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. En el texto original se usa el tiempo presente. Una traducción literal sería, sigan regocijándose en el Señor siempre. Yo me imagino el siguiente diálogo trasladándolo a la ocasión, al momento que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Regocijaos aún cuando estemos en la cárcel y seamos maltratados como usted. Sí, dice el apóstol Pablo. Regocijarnos aún cuando seamos perseguidos y seamos objeto de abuso como usted. También dice sí el apóstol Pablo. O sea, imagínense cómo es que nosotros tenemos que comprender, pues, que el apóstol Pablo escribe esta carta con estos términos en la condición en que él se encontraba. ¿Qué preso desea estar preso? Yo creo que no hay nadie, pero precisamente el apóstol Pablo, ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades, que estaba preso injustamente. Preso por predicar el Evangelio, por pregonar a Cristo, por no arrodillarse ante César, pues podemos decir. Tal vez el apóstol Pablo previó tales objeciones, y esta es la razón por la que repitió su exhortación. Otra vez digo, regocijaos. En otras palabras, él está diciendo, regocijaos, suceda lo que suceda. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta que se nos viene es esta. ¿Cómo es posible esto? Una vez más, hay tres palabras que no se deben pasar por alto, y esas tres palabras, dos son cortas, una un poquito larga. ¿Cuáles son esas tres palabras? En el Señor. En el Señor. Nosotros no podemos regocijarnos en las situaciones de la vida siempre. Por ejemplo, yo le puedo poner a usted con facilidad, tanto para la iglesia como para el mundo entero, la situación de la pandemia que todavía la vivimos, que ya llevamos más de año y medio, tomando como partida en los países donde empezó. Pero a pesar de todo esto, nosotros tenemos que regocijarnos. En otras palabras, nosotros no podemos regocijarnos en las situaciones de la vida siempre, pero sí podemos regocijarnos en el Señor, siempre. Esa es la realidad. Por ejemplo, nosotros hemos sido bautizados en Cristo y ahora estamos en Cristo. Es tanto por lo que tenemos nosotros que estar muy agradecidos. Noten lo que dice Romanos 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Luego en Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pero ¿cómo se es hijo de Dios? Lo dice aquí el contexto del verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, la persona pecadora, no un niño. No, a eso no se refiere acá. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hay bendiciones que a nosotros nos hacen regocijarnos. Es decir, hablo de los cristianos, cristianas, los hijos, las hijas de Dios. Por ejemplo, la salvación que Él nos ha dado por nuestros pecados. Es decir, cuando fuimos lavados de nuestros pecados. Ese es un regocijo. También la certeza del triunfo de la verdad. Eso es claro. Otra condición es la comunión que Él nos da. Miren lo que nos dice en 1 Juan capítulo 1 versos 7 y 8. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra situación que a nosotros nos anima, las bendiciones que hacen que nosotros nos regocijemos, es la esperanza que nos infunde, el hecho de que mi nombre está escrito en el cielo, hermanos, y que su nombre, usted debe tener esa seguridad, que su nombre está escrito en el cielo. Por supuesto, depende de nuestra fidelidad a Dios. El conocimiento, pues, de que Dios es mi Padre, y como mi Padre, Él está pendiente de mí. El hecho, pues, de que Cristo es mi intercesor. Él conoce mis debilidades y ruega al Padre que me dé su poder que sustenta para fortalecerme en toda la situación de la vida. Es probable a lo mejor que usted pueda añadir a la lista: la paz no es la ausencia de problemas, hermanos, sino la presencia del Señor. A ustedes que me escuchan en los diferentes países, yo les animo que siempre estén agarrados de la mano de nuestro Señor. Es realmente mi deseo. Yo sé que va a ser muy difícil el que un día nos conozcamos personalmente por las condiciones que imperan en este mundo, sí, condiciones económicas, un montón de factores. Pero yo les digo a ustedes que usted tiene que trabajar por la paz, porque la paz es la ausencia, la paz no es, perdón, la ausencia de problemas, sino la presencia del Señor. Veamos ahora, en el versículo 5 se aborda otro aspecto muy importante. ¿Qué es lo que se aborda acá? La relación con los demás. Si obedecemos la exhortación que nos dice, regocijaos, nuestro gozo en el Señor no estará solamente en nuestros corazones, también será manifiesto a todas las personas que nos rodean. El siguiente mandamiento del apóstol Pablo tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando yo doy mis clases, tengo que recurrir al idioma griego, no por exhibicionismo, hermanos, sino porque es necesario el establecer el origen de muchas palabras. Entonces, la palabra que se traduce por gentileza es la palabra del idioma griego epieikes, con K al final, epieikes y sin H al principio. Epieikes es verdaderamente pues una de las grandes palabras que es casi imposible de traducir. La palabra ha sido expresada con una diversidad de términos, tales como moderación en la versión del Rey Santiago, así se usa. También se usa esta palabra epieikes como paciencia. Se traduce también por amable. Aquí en Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y noten, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y entonces vemos pues que por esta razón muchas traducciones incluyen la idea de amabilidad. También tiene ese concepto, la idea de amabilidad. Y en una de las versiones, en su nota marginal, dice actitud amable. O sea, todo esto en relación con la palabra gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, amable y benigno. También se usa razonable y amable. Entonces, epieikes, hermanos, es una palabra compuesta en la cual se antepone la preposición que significa sobre, o sea, la palabra epi del idioma griego, a la palabra para lo razonable. Entonces, irradia las ideas positivas de magnanimidad o lo agradablemente razonable. La palabra se usa para describir a Jesús, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 1. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Es decir, consideración como la de Cristo para con los demás, en otras palabras. Puedo mencionar varios conceptos que insinúa la palabra epieikes. Primeramente, una actitud amable. Eso es lo que nos indica. Segundo, que no insiste en que le den gusto. Dice en 1 Corintios, un texto muy conocido, pero que viene al caso de la ilustración de esta palabra epieikes, en el capítulo 13, los versos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo esto tiene que ver con esa palabra epieikes, de donde se deriva
la palabra gentileza y todos los significados que le he dado. Otro concepto que insinúa Epíquez es con la cual se puede razonar. En otras palabras, la gentileza hace que no se sea irrazonable. Eso es bien claro. Entonces, un temperamento como el anterior habría facilitado la reconciliación de las dos hermanas a las que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, versículo 2, que lo estudiamos mucho en las clases pasadas, o sea, las hermanas Evodia y Síntique. No solo necesitamos esta cualidad en las relaciones con la hermandad, sino que la necesitamos en todas las relaciones. El apóstol Pablo dijo que esta actitud sea conocida, o sea vista pues y reconocida. ¿Por quién? Dice, de todos los hombres, de todos los hombres. Entonces vemos pues que el mundo necesita ver el cambio que produce en nuestras actitudes este gozo en el Señor. Por eso es que tenemos que ver que mantener un comportamiento tan positivo no es fácil. El apóstol Pablo ya había dado una fuerte razón para ser agradablemente razonable. Recordar que estamos en el Señor. Ahora añadía otra. Dice, el Señor está cerca. Miren qué cosa. Si nosotros tomamos en cuenta esta situación, vamos a luchar por conducirnos lo mejor en todas las facetas de nuestra vida continuamente, diariamente. El Señor está cerca. La palabra cerca del idioma griego egus, se escribe con E al principio y con doble G, U-S, egus. Esta palabra puede significar que el Señor jamás está lejos. Miren lo que dice en Mateo 28, 20. Aquí hay una gran enseñanza. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y noten, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor en ningún momento deja a un hijo, una hija fiel. Él está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Entender que el Señor ve todo lo que hacemos es una realidad. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esto nos motiva a comportarnos mejor. Esta es la realidad. Nos motiva a comportarnos mejor. Entonces, entender que Él está siempre a nuestro lado. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, pues, nos da fuerzas para hacer lo que necesitamos hacer. No obstante, en el contexto, la palabra cerca probablemente se refiera al hecho de que la segunda venida de Jesús es siempre inminente. Por ejemplo, ya lo hemos estudiado, vamos a recordar estos versículos del capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer los versos 10 y 11, luego nos pasamos al 14 y luego al 20 y 21. A fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Reconocer que Cristo podría venir en cualquier momento debería llenarnos de gozo. Yo creo que esta es una enseñanza, también lo he expresado mucho en bastantes de mis clases que he dado, de que los predicadores debemos de predicar continuamente y con frecuencia mensajes en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, la hermandad debe esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no se debe de espantar al decirle que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que quien se espanta es porque no está haciendo la voluntad de nuestro Señor. Miren lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. También debería ser un poderoso incentivo para pensar y actuar como deberíamos. Dice, por ejemplo, Lucas 12:40. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Primera Juan 3:3, leamos también. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro para con todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender sobre esta situación que aquí estamos aprendiendo, hermanos. Yo quiero hacer una aclaración al respecto, hermanos, y disculparme por la gente, hermanos. Realmente vivimos en una zona que hay muchos ruidos, muchos vendedores ambulantes, hermanos. Aquí era una zona muy tranquila, pero se arruinó con la entrada de tanto vendedor ambulante, y les pido que sepan dispensar todos esos ruidos que oyen. Voy a ver si puedo cambiar la transmisión de esta hora de las 6 de la tarde, quizás un poco más temprano, para evitar estos ruidos, pero sí les digo que me incomoda mucho esa situación y lo admito que tengo que soportarla, porque no es difícil cambiar todas estas situaciones. Bueno, voy a hacer un paréntesis ahorita para ponernos en oración. Vamos a, como siempre el día lunes, oramos por las diferentes peticiones que nos presentan ustedes que están escuchando, así como peticiones que en una forma a través de la vía telefónica, de los diferentes medios de difusión nos llegan, de hermanos y hermanas que piden que oremos por ellos. Así que vamos ahorita a llegar ante el trono de nuestro Señor, pidiendo pues por todas estas
necesidades. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Padre Eterno, por que tú eres muy grande con nosotros, porque tú estás dispuesto a ayudarnos. El mensaje que estoy transmitiendo precisamente trata de eso, y en las siguientes lecciones se abordará más eso, Señor, porque tú nos enseñas acerca del pedir, acerca del orar. La hermana Yes García pide las oraciones por la situación económica familiar, por trabajo, por sus hermanas y por la salud de su esposo, que su dolor vaya disminuyendo. Oramos, Señor, por esta petición de la hermana Yes García. La hermana Vanessa Castellanos de Garay pide las oraciones también por su salud. Ayúdale, Señor. También la hermana Laura Yasmín Camacho pide la oración por Eric Camacho y familia por su salud. Sabemos, Señor, que tú oyes. También por crecimiento espiritual del hermano Jorge Arturo Ardón Lozano y por su salud. Continuamos, Señor, pidiéndote por el amigo Virgilio Batres, que se encontró hoy este día el hermano Aldo Mexicano, y lo evangelizó y ha quedado de llegar el sábado. Gracias, Señor, porque tu palabra penetra y que este amigo obedezca para ser salvo. Continuamos orando por la niña Lexi de Mission, Texas, que de nuevo está recibiendo sus quimios. Que Dios le dé fuerza y que su cuerpecito lo pueda resistir. Oramos por el hermano Aldo Mexicanos, su familia y su bello ministerio, que siga adelante. También por la hermana Marina Chávez, hermana de mi esposa, porque su corazón está débil y porque pueda tener sanidad. Por la hermana Evelyn de Carranza, por su recuperación de operación de columna, que hoy este día hemos sabido que le dieron el alta y ha regresado a casa. Pedimos que la sigas ayudando y que su recuperación sea real. Oramos por la hermana Agustina de Romero, fortaleza por la partida de nuestro amado hermano José Cruz Romero. Este hermano, Señor, tú sabes que fue un gran siervo, que se dedicó a pregonar el Evangelio aquí en El Salvador, en Nicaragua y en muchos otros países. Fortalece a la hermana Agustina y sus hijos. También oramos por el hermano Osvaldo Azucena, que está quebrantado de salud. Por el hermano Nelson Proeza Peña, en Cuba. Por el hermano Manuel Chaparro, que está enfermo de sus riñones. Por el hermano Manuel Azucena, por su tratamiento continuo de diálisis, que le ayudes mucho. Oramos por el hermano Ovidio Hernández, fracturado de una pierna. Por la hermana Claudia Verónica, que sufre de cáncer. También por el hermano Víctor Manuel Castillo Hidalgo, para que le ayudes a que pueda realizarse la operación de columna vertebral. Por la hermana María Medina, que tiene 84 años y está muy mal de salud. Por el hermano Ángel Pilatazzi, por su corazón y tratamientos que está recibiendo. Por Claudia, Hugo y Jorge Becerra, que están con COVID. Por Álvaro Fidel Portocarrero,
en la ciudad de Managua, Nicaragua, que padece de COVID y que está hospitalizado, por Mayra Ondina de Flores, que también está muy quebrantada de su salud, por José Efraín Gutiérrez Cruz, que hace unas 3 semanas fue operado de su rodilla y pedimos por su recuperación, por la inestabilidad política de Colombia y Haití, así como Cuba. Que la paz sea una realidad en estos países. Señor Dios eterno, en tus manos ponemos todas estas necesidades de salud, de paz que tanto se necesita. Y como siempre, pedimos por el presidente de esta nación, porque sea sabio en sus decisiones. Oramos todas estas peticiones que te hemos expuesto, porque lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, voy a continuar con otra faceta de este estudio tan bello, tan interesante como lo es, le recuerdo el tema, paz con los demás, paz con uno mismo. Ahora vamos a entrar a tratar el no estar afanosos, basado en Filipenses 4, verso 6. El siguiente mandamiento del apóstol Pablo es casi escandaloso, por decirlo así. Por nada estéis afanosos, dice, imagínense todos los hermanos, amigos, que hace unos minutos he terminado de orar por ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Bueno, yo le voy a dar la enseñanza de acuerdo al aliciente de la palabra de Dios. Hay una versión que lo expresa sencillamente de esta manera: no se preocupe por nada. Imagínese también, no preocuparse. Un momento, ¿cómo es que el apóstol Pablo está diciendo el no preocuparnos? ¿No es la preocupación una parte aceptada de la vida? Todos tenemos tanto de qué preocuparnos. Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud, innumerables asuntos molestos que nos afectan todos los días. Usted, cuando está escuchando, hermano y hermana, amigo, amiga, tiene en mente sus situaciones personales que le afectan. Yo le digo, hay solamente 3 clases de personas. Uno, hablando en relación al tema que estoy tratando, por supuesto, ¿verdad? 1, las que tienen problemas. 2, las que han tenido problemas. Y 3, las que van a tener problemas. Esa es una realidad. Usted puede estar en el rango de que tuvo problemas y que lo solucionó, gracias a Dios. O puede estar en el rango de que ahora tiene problemas. O yo le digo con certeza de que en un momento determinado, y no es que se lo desee, pero va a tener problemas. ¿Cuáles? Ojalá que nunca los tuviera. Entonces, si esto es así, no puede ser que el apóstol Pablo haya dado a entender que no debemos preocuparnos. Repasemos el versículo una vez más. Sí, todavía nos está diciendo lo mismo, hermanos y hermanas. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué mandó el apóstol Pablo
a los filipenses no preocuparse? ¿Acaso tomaba a la ligera los problemas de ellos? No. Solo deseaba que supieran que por más grandes que fueran los problemas de ellos, Dios es más grande que los problemas. Y esa es la realidad. La preocupación desde cierto punto de vista podemos decir que es un pecado, porque indica una falta de confianza en el Padre para ayudarnos a enfrentar nuestras dificultades y a sobrevivir a cualquier crisis que pueda sobrevenir en nuestras vidas. Miren lo que dice Mateo 6, 25 al 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, la palabra que se traduce aquí por afanosos es una forma de merinao, de la palabra merinao del idioma griego, y significa básicamente cuidar. Esta palabra griega se usa a veces en un sentido positivo. Mire lo que dice Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero por lo general tiene una connotación negativa. ¿Por qué digo esto? Jesús usó la palabra cuando dijo, no os afanéis, merinao pues, por el día de mañana. Mateo 6:34. El apóstol Pedro usó una forma sustantivada de la palabra cuando escribió, echando toda vuestra ansiedad sobre él. 1 Pedro 5:7. Es probable que merinao se relacione con merizo, que significa llevar en diferentes direcciones. La mente ansiosa es llevada en una y otra dirección, no es estable. La mente ansiosa es totalmente inestable, emocionalmente hablando, pues. Es llevada de una dirección por la esperanza y arrastrada en una dirección opuesta por el temor. Por lo general, el resultado es una sensación de frustración e indefensión. O sea, la indefensión es la falta de defensa, pues. Entonces, yo en determinadas ocasiones he experimentado esa sensación
tal vez usted también la haya experimentado. Pero bueno, el Señor nos dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Luego nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tengo que parar acá, hermanos. El tiempo de los 45 minutos se me ha concluido, pero les invito. Sigue una parte muy interesante de este tema que ahorita les he presentado. El próximo lunes, pues, les invito a escuchar el mensaje de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes.